El hombre que destruyó un banco de 233 años. Imagina que llegas a tu trabajo una mañana cualquiera. Entras en la oficina. Saludas a tus compañeros. Enciendes el ordenador. Y descubres que una sola persona ha provocado pérdidas por más de $1.000 millones. No un grupo de delincuentes. No una organización criminal. No un ataque informático. Una sola persona. Un empleado. Un hombre de apenas 28 años. Y lo más increíble de todo es que durante años fue considerado un auténtico genio. Sus superiores lo admiraban. Sus compañeros querían parecerse a él. Y los directivos del banco pensaban que era una de las personas más valiosas de toda la empresa. Pero detrás de esa imagen de éxito se escondía un secreto. Un secreto tan grande que terminaría destruyendo una institución financiera con más de 2 siglos de historia. Un banco que había sobrevivido a guerras, a crisis económicas, a revoluciones, a cambios políticos que transformaron el mundo. Sin embargo, no sobrevivió a Nick Leeson. La historia que estás a punto de escuchar parece sacada de una película. Pero ocurrió de verdad. Y aunque sucedió hace décadas, las lecciones que deja siguen siendo igual de importantes hoy. Porque no es solo una historia sobre dinero. Es una historia sobre ambición. Sobre orgullo. Sobre errores que parecen pequeños al principio. Y sobre cómo una mentira puede crecer hasta convertirse en una catástrofe imposible de controlar. Para entender cómo ocurrió todo esto, primero tenemos que conocer al hombre que estaba en el centro de la tormenta. Y lo curioso es que, al principio, Nick Leeson parecía una persona completamente normal. No nació en una familia multimillonaria. No estudió en una universidad prestigiosa. No era el típico prodigio financiero que aparece en los periódicos desde muy joven. De hecho, si hubieras conocido a Nick cuando era adolescente, probablemente jamás habrías imaginado que acabaría protagonizando uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Nació en Inglaterra en una familia trabajadora. Su vida no era especialmente diferente a la de millones de personas. No tenía privilegios extraordinarios. No heredó una fortuna. No contaba con contactos poderosos. Pero sí tenía algo que acabaría definiendo gran parte de su vida. Una enorme confianza en sí mismo. Desde joven estaba convencido de que podía llegar lejos. Y cuando encontró una oportunidad dentro del mundo financiero, decidió aprovecharla al máximo. En aquella época, el sector financiero estaba cambiando rápidamente. Las bolsas movían cantidades gigantescas de dinero. Los mercados internacionales crecían cada año. Y los bancos competían ferozmente por encontrar nuevas formas de ganar más y más beneficios. Para muchos jóvenes ambiciosos, trabajar en finanzas era una de las formas más rápidas de ascender socialmente. Los salarios podían ser enormes. Las bonificaciones aún mayores. Y el prestigio asociado al éxito financiero era inmenso. Nick consiguió un empleo en Barings Bank. Y aunque aquel nombre quizá no te resulte familiar, era una institución extremadamente importante. Estamos hablando del banco más antiguo de Inglaterra. Una entidad fundada en el siglo XVIII. Más de 200 años de historia. Durante generaciones, Barings había sido sinónimo de prestigio. Había financiado gobiernos. Había participado en operaciones históricas. Y había construido una reputación que parecía prácticamente indestructible. Trabajar allí era un privilegio. Pero Nick no empezó ocupando un puesto importante. Sus primeras responsabilidades eran modestas. Se dedicaba principalmente a tareas administrativas. Revisar documentos. Corregir errores. Comprobar operaciones.
Era un trabajo rutinario, poco emocionante, y muy lejos de la imagen glamurosa que muchas personas tienen de Wall Street o de la City de Londres. Sin embargo, había algo que diferenciaba a Nick de muchos otros empleados. Prestaba atención. Mientras otros hacían su trabajo y se marchaban a casa, él observaba. Intentaba comprender cómo funcionaba realmente el sistema. Quería saber por qué algunas operaciones generaban millones y otras terminaban en pérdidas. Quería entender las reglas del juego. Y cuanto más aprendía, más convencido estaba de que podía destacar. Con el paso de los años comenzó a ganarse una buena reputación dentro del banco. Era eficiente. Resolvía problemas rápidamente. Y parecía capaz de manejar situaciones complicadas sin ponerse nervioso. Sus superiores empezaron a confiar en él. Y esa confianza sería uno de los elementos más importantes de toda esta historia. Porque existe una diferencia enorme entre confiar en alguien y dejar de supervisarlo. Muchas organizaciones confunden ambas cosas. Y cuando lo hacen, suelen aparecer los problemas. Pero en aquel momento nadie estaba pensando en riesgos. Todo parecía ir bien. Nick seguía ascendiendo. Su carrera avanzaba. Y una oportunidad extraordinaria estaba a punto de aparecer. A principios de los años 90, Asia se estaba convirtiendo en uno de los centros financieros más importantes del planeta. Economías como Japón, Singapur y Hong Kong atraían enormes cantidades de inversión. Los bancos occidentales querían aprovechar aquel crecimiento. Y Barings no era una excepción. La entidad decidió expandir determinadas operaciones en Singapur. Necesitaban personal de confianza. Personas capaces de trabajar lejos de la sede central. Y Nick fue uno de los elegidos. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Mudarse a Singapur era una oportunidad gigantesca. No solo significaba más responsabilidad. También suponía más prestigio. Más dinero. Y la posibilidad de demostrar su valor a una escala mucho mayor. Cuando llegó a Asia, Nick estaba motivado. Tenía hambre de éxito. Y durante un tiempo, todo pareció salir exactamente como él esperaba. Su trabajo estaba relacionado con los mercados de futuros. Un tipo de instrumento financiero que permite apostar sobre movimientos futuros de distintos activos. Para quienes no están familiarizados con este mundo, puede parecer complicado. Pero la idea básica es sencilla. Si crees que algo subirá de precio, puedes apostar a favor. Si crees que bajará, puedes apostar en contra. Si aciertas, ganas dinero. Si te equivocas, pierdes. Y cuando las cantidades son enormes, las ganancias y las pérdidas también pueden serlo. Al principio, Nick parecía tener un talento especial para este trabajo. Las operaciones generaban beneficios. Los resultados eran positivos. Y los informes que llegaban a Londres hacían que los directivos estuvieran encantados. Mes tras mes, las cifras parecían confirmar la misma conclusión. Nick Leeson era una estrella. Un empleado excepcional. Un hombre capaz de producir beneficios extraordinarios. Cada nuevo éxito aumentaba la confianza que depositaban en él. Y cuanto más confiaban en él, menos preguntas hacían. Ese detalle es crucial. Porque mientras todos celebraban los resultados, estaba empezando a surgir un problema que nadie veía. Un problema oculto. Un problema pequeño al principio. Pero que terminaría creciendo hasta alcanzar dimensiones inimaginables. Lo más sorprendente es que las señales de alerta ya estaban ahí. Solo que nadie quería prestarles atención. En teoría, cualquier banco debe mantener estrictos controles internos.
La persona que realiza una operación no debería ser la misma que supervisa esa operación. Es una regla básica. Existe para evitar errores. Y también para evitar fraudes. Pero en Singapur ocurría algo muy diferente. Nick acumulaba cada vez más poder. Cada vez tenía más libertad. Y cada vez había menos personas revisando lo que hacía. Para los directivos, aquello parecía lógico. Después de todo, los resultados eran excelentes. ¿Por qué cuestionar a alguien que estaba ganando tanto dinero? Era una pregunta razonable. Y también tremendamente peligrosa. Porque la historia financiera está llena de ejemplos de personas que parecían genios mientras todo iba bien. El problema es que distinguir entre habilidad y suerte puede resultar muy difícil. Especialmente cuando el dinero sigue entrando. Y precisamente eso estaba ocurriendo. Los beneficios seguían creciendo. Las felicitaciones seguían llegando. La reputación de Nick continuaba aumentando. Pero bajo la superficie, algo empezaba a cambiar. Algo que nadie imaginaba. Algo que terminaría destruyendo no solo una carrera, sino un banco entero. Y la primera pieza de ese desastre aparecería en forma de una pérdida aparentemente insignificante. Una pérdida tan pequeña que cualquier otra persona la habría reconocido inmediatamente. Pero Nick tomó una decisión diferente. Una decisión que parecía inofensiva en aquel momento. Y que acabaría desencadenando una de las mayores catástrofes financieras de todos los tiempos. Lo que hizo después daría origen a una cuenta que pasaría a la historia. Una cuenta conocida por un número que todavía hoy sigue siendo famoso entre los expertos financieros. El número 88888. Y ese número marcaría el comienzo del fin. La cuenta 88888. A simple vista, aquel número no tenía nada de especial. No era una contraseña secreta digna de una película. No era una sofisticada operación de espionaje financiero. Era simplemente una cuenta interna del sistema. Una cuenta que, en teoría, debía utilizarse para registrar errores temporales. En cualquier institución financiera ocurren errores. Una operación puede introducirse mal. Un dato puede escribirse incorrectamente. Un empleado puede cometer una equivocación. Por eso existen cuentas especiales donde se registran esas incidencias mientras se corrigen. El problema es que Nick empezó a utilizar aquella cuenta para algo muy diferente. Todo comenzó con una pérdida relativamente pequeña. No era una cifra capaz de destruir un banco. Ni siquiera una cifra capaz de llamar especialmente la atención. Era una pérdida incómoda. Pero manejable. Una de esas situaciones que suceden constantemente en los mercados. En circunstancias normales, habría bastado con informar del error. Explicar lo ocurrido. Aceptar la pérdida. Y seguir adelante. Pero Nick no hizo eso. Quizá pensó que podía solucionarlo rápidamente. Quizá creyó que nadie necesitaba enterarse. Quizá estaba convencido de que recuperaría el dinero en cuestión de días. Nunca sabremos exactamente qué pasó por su cabeza en aquel momento. Lo que sí sabemos es la decisión que tomó. Ocultó la pérdida. La movió a la cuenta 88888. Y siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Fue una decisión pequeña. Tan pequeña que probablemente ni él mismo imaginó sus consecuencias. Pero muchas de las mayores tragedias financieras comienzan exactamente así. No empiezan con miles de millones. Empiezan con una decisión aparentemente insignificante. Porque una vez que ocultas un error, aparece un nuevo problema. Ahora necesitas arreglarlo. Y para arreglarlo necesitas recuperar el dinero perdido. Y para recuperar el dinero perdido debes asumir nuevos riesgos.
Ese es el punto donde comienza la espiral. Una espiral que ha destruido empresas, fortunas y carreras profesionales durante generaciones. Durante un tiempo, la estrategia pareció funcionar. Nick realizaba nuevas operaciones. Algunas generaban beneficios. Otras generaban pérdidas. Pero mientras lograra compensar unas con otras, el secreto permanecía oculto. Los informes seguían pareciendo positivos. Los superiores seguían satisfechos. Y nadie sospechaba que algo iba mal. De hecho, ocurría exactamente lo contrario. Su reputación continuaba creciendo. Los directivos de Londres observaban las cifras y veían a un empleado extraordinario. Veían resultados. Veían beneficios. Veían éxito. Y cuanto más éxito veían, más confianza depositaban en él. Aquella confianza se convirtió en un arma de doble filo. Porque cuanto mayor era la confianza, menor era la supervisión. Y cuanto menor era la supervisión, más fácil resultaba ocultar los problemas. La cuenta 88888 empezó a llenarse lentamente. Primero cientos de miles. Después millones. Después más millones. Las cifras crecían. Pero seguían siendo invisibles para casi todo el mundo. Mientras tanto, Nick se encontraba atrapado en una situación cada vez más peligrosa. Cada día que pasaba resultaba más difícil admitir la verdad. Porque cuanto más tiempo mantienes una mentira, más costoso se vuelve reconocerla. Imagina por un momento que pierdes 1000 euros y decides ocultarlo. Tal vez puedas confesarlo al día siguiente. Quizá también a la semana siguiente. Pero, ¿qué ocurre después de varios meses? ¿Qué ocurre cuando la mentira ya forma parte de tu vida diaria? ¿Qué ocurre cuando decenas de personas te felicitan constantemente por unos resultados que no son reales? La presión aumenta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Nick. Empezó a vivir dos realidades distintas. La realidad pública y la realidad secreta. En público era un triunfador, una estrella financiera, un empleado brillante. En privado sabía que las pérdidas seguían creciendo. Sabía que la situación era cada vez más peligrosa. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Pero todavía creía que podía solucionarlo. Todavía pensaba que una gran operación ganadora arreglaría todo. Ese pensamiento es extremadamente común. Aparece en inversores, en empresarios, en jugadores, en cualquier persona que intenta recuperar rápidamente lo que ha perdido. La lógica parece sencilla. Si pierdo dinero, puedo arriesgar un poco más para recuperarlo. El problema es que esa lógica suele conducir al desastre. Porque los mercados no saben que necesitas recuperar dinero. Los mercados no sienten compasión. Y tampoco premian la desesperación. Sin embargo, Nick siguió aumentando sus apuestas. Cada nueva operación era más grande que la anterior. Cada movimiento implicaba más dinero. Cada decisión aumentaba el riesgo. Y aún así, durante bastante tiempo, logró sobrevivir. Algunas apuestas salían bien. Otras mal. Pero el equilibrio se mantenía. Eso creó una ilusión muy peligrosa. La ilusión de control. La sensación de que podía seguir jugando indefinidamente. La sensación de que siempre encontraría una salida. La sensación de que era más inteligente que el sistema. Y precisamente cuando una persona empieza a creer eso, suele acercarse al momento más peligroso de todos. Porque el mercado tiene una forma muy particular de destruir el exceso de confianza. Lo hace de repente. Sin avisar. Y normalmente cuando menos te lo esperas. A mediados de los años 90,
los mercados asiáticos atravesaban un periodo de enorme actividad. Las cantidades de dinero que se movían cada día eran gigantescas. Miles de millones cambiaban de manos constantemente. Y Nick participaba en operaciones cada vez mayores. Su éxito aparente lo había convertido en una figura importante dentro de Barings. Los beneficios oficiales seguían impresionando a todos. Algunos directivos llegaron a considerarlo uno de los empleados más rentables de toda la organización. Lo admiraban. Lo escuchaban. Confiaban en él. Y mientras esa admiración crecía, también crecía la cuenta 88888. Lo que nadie sabía era que aquella cuenta ya contenía pérdidas que habrían alarmado a cualquier auditor. Pero los controles seguían fallando. Las preguntas seguían sin hacerse. Y las señales de alerta continuaban siendo ignoradas. Con el paso de los meses, la situación alcanzó un punto crítico. Nick ya no estaba intentando simplemente recuperar dinero. Ahora estaba intentando evitar una catástrofe. Cada operación tenía que funcionar. Cada apuesta tenía que salir bien. Porque si una gran posición se movía en su contra, todo podía derrumbarse. Y entonces ocurrió algo todavía más peligroso. Comenzó a convencerse de que entendía el mercado mejor que los demás. Es una trampa psicológica muy común. Cuando una persona obtiene buenos resultados durante mucho tiempo, puede empezar a creer que posee una habilidad extraordinaria. Que ve cosas que otros no ven. Que entiende patrones invisibles para el resto. Pero muchas veces esa confianza es una ilusión. Una ilusión construida sobre una mezcla de habilidad, suerte y circunstancias favorables. Y cuando las circunstancias cambian, la realidad aparece de golpe. Nick todavía no lo sabía. Pero se acercaba el momento en que la realidad iba a golpearlo con una fuerza devastadora. En cuestión de semanas, los riesgos ocultos durante años empezarían a salir a la superficie. La cuenta secreta dejaría de ser manejable. Las pérdidas crecerían a una velocidad imposible de controlar. Y un acontecimiento ocurrido a cientos de kilómetros de su oficina desencadenaría el principio del fin. Un acontecimiento que nadie podía prever. Un acontecimiento que cambiaría la historia de Barings Bank para siempre. Un terremoto. Y cuando ese terremoto sacudiera Japón, también sacudiría los cimientos del sistema de mentiras que Nick Leeson había construido durante años. Lo peor estaba a punto de suceder. Almohadilla parte 3, el día en que todo se rompió. El 17 de enero de 1995 comenzó como cualquier otro día en los mercados asiáticos, pero terminó como uno de los días más devastadores de la historia financiera moderna. A las 5:46 de la mañana, hora local en Japón, la Tierra comenzó a moverse. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la ciudad de Kobe. En apenas segundos, edificios enteros colapsaron. Carreteras se fracturaron como si fueran de papel. Incendios se extendieron por toda la ciudad. Y miles de personas perdieron la vida. Pero mientras Japón intentaba entender la magnitud de la tragedia, en un despacho de Singapur otra reacción estaba a punto de comenzar. Porque los mercados financieros no reaccionan como los humanos. No sienten dolor. No sienten tragedia. Solo reaccionan a incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que más miedo genera en los mercados. En cuestión de horas, las bolsas comenzaron a moverse violentamente. El mercado japonés entró en pánico. Los inversores intentaban vender posiciones rápidamente. Los precios subían y bajaban sin control. Y en medio de ese caos, Nick Leeson estaba expuesto. Muy expuesto. Durante meses había construido posiciones enormes apostando a que los mercados se mantendrían estables. Su estrategia dependía de la calma. De la previsibilidad. De que nada extremo ocurriera.
Pero ocurrió exactamente lo contrario. El sistema entero se volvió impredecible. Y cada movimiento del mercado aumentaba las pérdidas ocultas en la cuenta 88888. Al principio, Nick pensó que era algo temporal. Una reacción exagerada. Un ajuste del mercado. Creyó que las cosas volverían a la normalidad en cuestión de días. Pero el mercado no volvió a la normalidad. Todo lo contrario. Cada hora que pasaba, la situación empeoraba. Las posiciones que había abierto comenzaron a hundirse. Las pérdidas crecían a un ritmo que nunca había experimentado. Y por primera vez en mucho tiempo, la ilusión de control empezó a romperse. En situaciones así, la mente humana suele entrar en negación. Nick no veía un desastre. Veía una oportunidad. No veía pérdidas irreversibles. Veía un problema temporal. Y tomó la decisión más peligrosa posible. Apostar más. En lugar de reducir exposición y aceptar el golpe, decidió aumentar el riesgo. Intentó promediar las pérdidas. Intentó recuperar el control. Intentó forzar al mercado a revertirse. Pero el mercado no funciona así. Cada nueva operación aumentaba su exposición. Cada nuevo intento empeoraba la situación. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Y mientras el caos financiero crecía en silencio dentro del sistema, los informes oficiales que llegaban a Londres seguían mostrando otra realidad completamente distinta. En los papeles, Baring seguía siendo rentable. Los números seguían pareciendo positivos. Los directivos seguían creyendo que todo estaba bajo control. Nadie sabía que la verdadera situación era catastrófica. Nick estaba atrapado. Sin salida. Sin capacidad de admitir la verdad. Y sin posibilidad de revertir lo que ya había comenzado. Los días posteriores al terremoto fueron una espiral. Cada sesión de mercado traía nuevas pérdidas. Cada intento de recuperación generaba más daño. La cuenta 88888 se convirtió en un agujero sin fondo. Decenas de millones. Luego cientos de millones. Las cifras crecían de forma acelerada. Pero lo más alarmante no era solo la cantidad de dinero perdido. Era la velocidad con la que todo estaba ocurriendo. En cuestión de días, el agujero financiero había alcanzado dimensiones imposibles de ocultar por mucho más tiempo. Nick comenzó a trabajar prácticamente sin descanso. Dormía poco. Pensaba constantemente en cómo revertir la situación. Pero cuanto más intentaba arreglarlo, más profundo se hacía el problema. Porque ya no estaba gestionando una operación. Estaba gestionando una mentira. Una mentira que había crecido demasiado. Y que ahora amenazaba con destruir no solo su carrera, sino toda la institución que dependía de él. En Londres, los directivos seguían recibiendo informes. Informes que mostraban beneficios. Informes que no tenían sentido con la realidad del mercado. Pero nadie cuestionaba demasiado. Después de todo, Nick había sido fiable durante años. Era considerado un experto. Un trader brillante. Alguien en quien se podía confiar. Y esa confianza ciega permitió que el problema creciera hasta niveles irreversibles. Hasta que finalmente llegó el punto de ruptura. A finales de febrero de 1995, las pérdidas ya eran tan grandes que superaban el capital del banco. Pero incluso entonces, la verdad seguía oculta para la mayoría de la organización. Solo una persona conocía la magnitud real del desastre. Nick Leeson. Y en ese momento, se dio cuenta de algo inevitable. Ya no podía arreglarlo. Ya no podía ocultarlo. Ya no podía escapar.
El sistema que había construido para esconder errores se había convertido en una prisión. Cada operación intentaba ganar tiempo. Pero el tiempo se había acabado. El colapso era inminente. Y cuando los superiores finalmente decidieran mirar más de cerca, descubrirían algo que cambiaría la historia de las finanzas para siempre. Que el banco más antiguo de Inglaterra no había sido destruido por una crisis global. Ni por una guerra. Ni por un ataque externo. Sino por un solo empleado. Un hombre. Una cuenta. Y una cadena de decisiones que nunca debieron tomarse. Pero antes de que ese descubrimiento ocurriera, Nick haría algo que marcaría el final definitivo de la historia. Algo que cerraría el círculo. Algo que daría paso a la fuga, el arresto y el fin de Barings Bank. Y ese momento llegaría muy pronto. Demasiado pronto. Almohadilla almohadilla parte 4, la fuga, la caída y el nacimiento de una leyenda oscura. El final no llegó con una explosión. Llegó con un correo interno. Con un informe. Con una serie de números que ya no se podían ocultar. Durante meses, Nick Leeson había conseguido mantener una ilusión dentro del sistema. Una realidad paralela donde Barings Bank seguía siendo rentable. Donde los informes mostraban beneficios. Donde los directivos en Londres creían que todo estaba bajo control. Pero las cifras reales ya contaban otra historia. Una historia completamente diferente. Y finalmente, esa historia salió a la luz. Cuando los auditores empezaron a revisar más a fondo las operaciones en Singapur, algo no encajaba. Los resultados eran demasiado buenos. Demasiado consistentes. Demasiado perfectos. Y en los mercados financieros, cuando algo parece demasiado perfecto, normalmente es porque hay algo oculto detrás. Lo que descubrieron fue imposible de asimilar al principio. Pérdidas masivas. Operaciones no registradas correctamente. Riesgos fuera de control. Y una cuenta interna que contenía un agujero financiero gigantesco. La famosa cuenta 88888. La pieza central de todo el desastre. Cuando la dirección de Barings en Londres finalmente entendió lo que estaba ocurriendo, el shock fue absoluto. No estaban viendo una mala inversión. No estaban viendo una caída temporal del mercado. Estaban viendo algo mucho peor. Una exposición de más de $1.000 millones en pérdidas. Una cifra tan grande que superaba el capital total del banco. En otras palabras, Barings Bank estaba quebrado. Un banco fundado en 1762. Más de 233 años de historia. Desapareciendo en cuestión de días. Sin guerra. Sin crisis global. Sin intervención externa. Solo por una cadena de errores internos y falta de control. Cuando la noticia se hizo oficial, el impacto fue inmediato. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir rápidamente para intentar evitar un efecto dominó en el sistema financiero. Pero ya era demasiado tarde para salvar a Barings. El banco fue vendido simbólicamente por una libra. Una institución histórica reducida a cero valor en cuestión de horas. Y mientras todo esto ocurría en Londres, Nick Leeson entendió que su vida había terminado tal y como la conocía. Ya no había forma de seguir ocultándose. Ya no había forma de arreglar el daño. Y ya no había forma de volver atrás. Entonces tomó una decisión. Huir. Abandonó Singapur. Intentó desaparecer. Durante días, el mundo no sabía dónde estaba. Su nombre apareció en todos los medios internacionales. Se convirtió en el rostro del mayor desastre financiero de la década. El hombre que había destruido un banco entero. El trader que había ocultado pérdidas gigantescas.
El símbolo de lo que ocurre cuando los controles fallan completamente. Finalmente, fue localizado en Alemania. Cansado. Desorientado. Sin salida. Fue arrestado. Extraditado. Y devuelto para enfrentarse a la justicia. Durante el juicio, los detalles del caso dejaron al mundo financiero en estado de shock. No era una operación compleja de fraude sofisticado. No era una conspiración internacional. Era algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más inquietante. Una serie de decisiones erróneas acumuladas durante años. Una falta total de supervisión. Y un sistema que permitió que una sola persona acumulara demasiado poder sin control real. Nick fue condenado a prisión. Y su nombre quedó marcado para siempre en la historia de las finanzas. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque esta no es solo una historia de destrucción. También es una historia de reconstrucción. Durante su tiempo en prisión, Nick tuvo algo que nunca había tenido antes. Silencio. Distancia. Tiempo para pensar. Por primera vez, no estaba intentando cubrir pérdidas. No estaba intentando engañar al sistema. No estaba intentando escapar de la realidad. Estaba obligado a enfrentarse a ella. Y cuando salió de prisión, ya no era el mismo hombre. El joven trader arrogante había desaparecido. En su lugar había alguien que entendía perfectamente lo que había hecho. Y, sobre todo, por qué había ocurrido. Con el tiempo, Nick comenzó a reconstruir su vida. No volvió a trabajar en grandes bancos. No recuperó su antiguo estatus. Pero encontró una nueva forma de vivir. Escribió libros. Participó en conferencias. Y comenzó a hablar abiertamente sobre su historia. No para justificarse, sino para explicar lo que realmente ocurrió detrás de los números. Y las lecciones que dejó su caso siguen siendo utilizadas hoy en día en cursos de finanzas y gestión de riesgos en todo el mundo. Porque lo que pasó con Barings no fue un caso aislado. Es un ejemplo extremo de algo que puede ocurrir en cualquier organización. Cuando no hay controles. Cuando no hay supervisión. Cuando el éxito genera demasiada confianza. Y cuando las pérdidas se ocultan en lugar de reconocerse. De toda esta historia se pueden extraer lecciones que siguen siendo extremadamente relevantes hoy. Primero, las pérdidas nunca deben ocultarse. No importa si son pequeñas o grandes. Ocultarlas solo retrasa el problema y lo multiplica. Segundo, el exceso de confianza es uno de los mayores riesgos en cualquier sistema financiero. El éxito constante puede crear una falsa sensación de invulnerabilidad. Pero ningún trader, inversor o empresa es infalible. Tercero, el riesgo nunca debe concentrarse en una sola persona. Los sistemas deben estar diseñados para fallar de forma controlada, no catastrófica. Cuarto, intentar recuperar pérdidas rápidamente suele empeorar la situación. El mercado no premia la desesperación. La disciplina siempre es más importante que la impulsividad. Y quinto, incluso las instituciones más grandes pueden caer si fallan los controles básicos. Barings Bank no cayó por falta de historia, ni por falta de reputación. Cayó porque dejó de supervisar adecuadamente a una sola persona. Y eso es lo más inquietante de todo. No necesitas una gran conspiración para destruir un sistema. A veces basta con una cadena de pequeños errores. Antes de terminar, hay una última reflexión. Nick Leeson no era un genio criminal. Tampoco era un villano de película. Era un hombre que tomó malas decisiones bajo presión. Y esas decisiones, acumuladas durante el tiempo suficiente, tuvieron consecuencias gigantescas.
Hoy su historia sigue siendo recordada no solo como una tragedia financiera, sino como una advertencia. Una advertencia sobre el riesgo, sobre la confianza ciega y sobre lo rápido que puede cambiarlo todo cuando nadie está mirando donde debería. Porque al final, la pregunta no es cómo un hombre pudo destruir un banco entero. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo un sistema entero permitió que eso ocurriera? Y esa pregunta sigue siendo relevante hoy. Quizá más de lo que nos gustaría admitir.